gracias por la invitación a platicar contigo. Gracias. Mira, sabemos que has estado aquí en Alemania platicando con parlamentarios, vas a platicar con la sociedad civil hoy a las 6 de la tarde, 6:30. Y bueno, ¿cuál es tu propósito de estar acá y qué tienes planeado decirle a la sociedad alemana? Bueno, el propósito de estar en Alemania es precisamente compartir con quienes nos han invitado un poco la radiografía, la información que podamos compartir con ellos sobre el estado de cosas en México, particularmente en materia de libertad de expresión. Contar de nuestra historia, de nuestro caso en México, del tipo de situaciones que hemos vivido en los últimos, bueno, ya 1 año, 8 meses, desde que publicamos la investigación periodística La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que fue sucediendo al paso del tiempo con nosotros como periodistas, cómo hemos vivido, bueno, desde luego la censura, que fue una censura tremenda, porque arbitrariamente fuimos echados de la radio mexicana, y después ha venido un largo proceso de carácter judicial con varias demandas simultáneas, que es una herramienta que en México tristemente se utiliza pues para seguir acosando a los periodistas, para perseguirlos, para fastidiarte la existencia, por lo que te puedes imaginar estar envuelto en juicios tras juicios. Es algo lamentable, desde luego, por lo que significa en términos de una democracia que se haga uso de las herramientas que están para otra cosa, que son para la justicia, no para la venganza o para reprimir periodistas. Pero lamentablemente es parte del registro que estamos compartiendo en esta visita a Alemania, que es una visita que hacemos a partir de la invitación que se nos hace, porque fue una invitación la que recibimos para participar de estos encuentros. Y la idea es precisamente ayudar a sensibilizar y a tener más información y conocimiento por parte de las voces interesadas aquí de lo que pasa en México. Hay mucho interés en saber qué tipo de situaciones atraviesa nuestro país en materia de derechos humanos, sabedores de que tenemos una profunda crisis de esta naturaleza. Estamos hablando de un país con cifras espeluznantes de miles de desaparecidos y de muertos en los últimos años como producto de muchas cosas, producto de la guerra contra el narcotráfico, producto de la confrontación de poderes, producto de lo que cada quien identifique como algo. Lo único claro y duro es que hay muertos y cuyos asesinatos quedan absolutamente en la impunidad. Hay un colapso del sistema de justicia que no ha podido o querido procesar cada uno de esos asesinatos. Puede tratarse de X o Y persona, no podemos aceptar que se coloque en el mismo saco a todas esas muertes como si se tratara de algo desechable, como si se tratara de historias que no importan, que no cuentan, que no hay que ocuparse de ellas. Cuando un país llega a esos niveles de cinismo es que estamos en problemas muy serios. Y esta invitación a Alemania, en buena medida, es la posibilidad de conversar y de hablar y de transmitir y de intercambiar opiniones con gente que está muy relacionada con los derechos humanos y con la defensa de la libertad de expresión, porque en buena medida es la posibilidad de revisar nuestro caso como país, pero también de compartir la experiencia directa que hayamos podido vivir periodistas, en este caso lo que nos ha tocado sortear a lo largo de estos años. Hemos tenido una censura brutal que nos saca arbitrariamente del aire y que nos impide regresar a la radio en donde hemos trabajado en los últimos 25, 30 años. Está este proceso de acoso judicial, está recientemente también un allanamiento a nuestras instalaciones como otra expresión bastante lamentable de intimidación, porque no lo podemos entender de otra manera más que un acto de intimidación, que ingresen a tu redacción 5 individuos que se lleven una pequeña computadora y que no les importe quedar registrado sus huellas dactilares, las imágenes que están en los videos captados por nuestras cámaras de seguridad, claramente nos hablan de un hecho de intimidación. Todo junto, pues tristemente forma parte del retrato de país que somos en esta materia de libertades de información y de expresión y desde luego en general de los derechos humanos. Son ya casi 2 meses de la transmisión de tu programa. Felicidades. Muchas gracias. Y bueno, ¿cuál es la respuesta que ha habido desde fuera de México? ¿Cómo ves la respuesta en general de tu programa? Pues la verdad que muy bien, la verdad que estoy muy entusiasmada porque nos está yendo muy bien. Estoy muy sorprendida con lo que se puede lograr desde el Internet. Sé
porque todo el mundo lo dice y porque es evidente que la gente ha migrado masivamente a buscar información, noticias, opinión en Internet. Es clara la crisis que está viviendo la estructura tradicional de los medios de comunicación. Baste ver las cifras recientes de los quebrantos financieros de Televisa y de TV Azteca. Deben significar el desempeño financiero de estas empresas, pero sin la menor duda también es un registro de lo que ha sucedido con las audiencias y estos medios de comunicación que no han estado a la altura de una nueva exigencia social por información independiente, por información crítica, por contenidos distintos. Entonces, baste ver lo que ha pasado en los últimos días con los últimos reportes de las dos televisoras principales, el duopolio televisivo mexicano, para dar cuenta del tipo de situación por la que están atravesando y cómo esta migración masiva de personas, de público, de audiencias hacia el terreno digital, pues es una realidad. Yo, en lo que a mí corresponde, con este esfuerzo que estamos haciendo, con este, más que esfuerzo, con este trabajo que estamos haciendo para operar un equipo, un esquema de generación de contenidos independientes, pues estoy entusiasmada, sorprendida, porque realmente es muy poderosa la presencia de la gente en Internet. Estamos convencidos de que estamos por la ruta correcta, nos ha ido muy bien. Y además la maravilla de que nos escuchan o nos ven en México y desde luego en cualquier otro lugar del planeta. Siendo Internet, pues ya sabemos que eso no tiene frontera y sí tenemos una gran comunicación y muchos mensajes pues de los lugares más insospechados que de pronto puedas imaginar que hay mexicanos viviendo en Nueva Zelanda o en Colombia o en uno que otro en África que también nos han mandado saludos. En fin, hay de todo. Y desde luego la parte más gruesa en términos numéricos, que es México y muchísimos de Estados Unidos. Uh-huh. En ese sentido, ¿cómo se financia el programa? ¿Cómo planeas mantener un programa? Porque es un reto muy grande, ¿no? El entrar a Internet, ¿cómo está? Bueno, yo soy conservadora en ese territorio. Hemos hecho un modelo de financiamiento de autosostenibilidad a través precisamente de los ingresos que nuestro propio sitio nos da vía nuestro tráfico. Nos va muy bien, somos un sitio con un gran tráfico, un nutrido tráfico que nos permite tener ingresos suficientes para operar el tamaño que somos. Y yo soy conservador en ese sentido y hemos ido paso a paso creciendo conforme va creciendo nuestro tráfico, de tal manera que somos del tamaño que nuestro tráfico nos permite y estamos operando con un grado de autosuficiencia bastante riguroso. Hemos tenido ya un periodo suficientemente largo, suficientemente consistente, con un público, con una audiencia o tráfico consistente, y eso nos permite tener esta, entre comillas, tranquilidad de saber que podemos operar con esa dimensión financiera. He preferido que sea así el financiamiento de nuestro proyecto. He declinado algunas propuestas que hemos tenido de X o Y empresarios o gente interesada en participar en nuestro proyecto. Creo que en esta fase de nuestro desarrollo es mejor ir de esa manera, es mejor ir con nuestros propios recursos, es mejor apelar a nuestro tráfico como nuestro ingreso medida para saber de qué tamaño puede ser nuestra redacción. Hemos crecido, hemos podido adquirir equipo, hemos podido tener las condiciones necesarias para transmitir en vivo. Todo eso ha sido producto del trabajo de todo un grupo de personas que estamos generando todos los días contenidos y que estamos teniendo respuesta de una audiencia, de un público, que al estar ahí, al acudir a nuestro portal, al acudir y hacer este tráfico posible, hace que los ingresos publicitarios que gestiona fundamentalmente Google y YouTube sean den la posibilidad de mantener esta operación. Hay otros modelos, desde luego, que también hemos analizado y explorado, pero este es el más lineal, el más automático en términos de tenemos tantos ingresos, podemos ser de este tamaño, y vamos en esa dimensión bastante sencilla, transitando con la posibilidad de
ir haciendo estos contenidos y no engancharnos en un tipo de relación financiera o de financiamiento que nos pudiera traer algún tipo de complicación editorial después. Un gran financiero o un gran empresario que esté interesado en participar, puede ser que se dé esa condición como se nos ha propuesto en este periodo de nuestras vidas, pero hasta este momento hemos elegido este modelo más sencillo, pero a la vez más robusto, porque nos permite ser autónomos en términos financieros y autónomos en términos editoriales. Entonces, nuestra capacidad de acción y nuestra libertad de acción también está asociada a nuestra autogestión con los recursos propios que el portal y su tráfico nos genera. Hablando un poquito de la imagen exterior de México, ¿crees todavía que le importa al gobierno de México su imagen en el extranjero? Vemos a veces no hace mella, ¿no? No, yo pienso que sí, a cualquier gobierno de cualquier país debe importarle la imagen en el extranjero, y el gobierno mexicano no es la excepción, ni debería ser la excepción. Al final de cuentas, es la valoración que desde fuera se pueda tener de un gobierno, tiene muchas implicaciones, no solamente en términos de la apreciación que el propio gobierno tenga de sí mismo, sino por muchas razones los gobiernos tienen que ser, o por lo menos aparentar, ser medianamente democráticos, razonablemente estar a la altura de los estándares internacionales de democracia, de derechos humanos, de comercio libre, etcétera, etcétera. Sí creo que le importa a México, como le importa prácticamente a cualquier país. Se requeriría mucho cinismo para decir no me importa lo que piensen los alemanes o los europeos o los estadounidenses. Sí es un factor. Y por eso, en buena medida, la visita a Alemania, aceptando esta invitación que nos hicieron, pensando en que es un momento histórico, inédito, lo que nos está tocando vivir con Donald Trump en los Estados Unidos, y la ruta parece inevitable de que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que puede descarrilarse con mucha facilidad, acorde a lo que hemos visto, va a obligar a México a redireccionar su mirada en términos económicos y comerciales. México ha vivido en los últimos 30 años una lógica de integración con América del Norte clarísima, y si ahora se desbalancea o se desfasa ese modelo dominante hacia los Estados Unidos por razones del señor Trump, y esto que está planteando de renegociar el Tratado de Comercio, si lo renegocia México va a quedar mal parado, porque evidentemente el señor Trump está decidido a patear la mesa del ajedrez. O bien simplemente se levanta de la mesa y se acaba el Tratado de Libre Comercio. Esa realidad hay que hacerse cargo de ella, y hace pensar pues algo que no es más que la obviedad de que México tendrá que diversificarse, tendrá que mirar más a China, a Asia, a América Latina y desde luego a la Unión Europea. Y si con la Unión Europea tiene, como tiene, un acuerdo no solo comercial y económico, sino un acuerdo de cooperación política, y que incluye eso, una cláusula democrática que parece tener olvidada la propia la Unión Europea, pues es tiempo de recordarle que existe esa condición de una relación de este tipo, y que ahora que se van a sentar a la mesa a revisar qué hacemos para fortalecer ese acuerdo, es tiempo de que los mexicanos, en este caso nosotros como periodistas, recordemos que de este lado del océano hay algo que compromete a los países de Europa, a México como nuestro país, en el tema de derechos humanos y de libertades. Y eso no lo podemos quitar de la mesa, y debemos insistir y exigir que, si bien es prioritario el rediseño comercial y económico de México, debe ir de la mano del cumplimiento de los propios compromisos de México a nivel internacional, a nivel de sus leyes internas, y en este caso a nivel de un acuerdo de esta naturaleza con la Unión Europea. Por eso pienso que es un momento políticamente en este país, en este lugar, muy relevante para quienes están interesados, que deberíamos ser todos, en que no solo debe dominar lo comercial y lo económico en la relación de los países, sino debe estar también esta exigencia internacional en materia de los derechos humanos, que como bien sabemos los derechos humanos no tienen fronteras. Si los derechos humanos son, como todos sabemos, universales, los países y los gobiernos y los estados deben comprometerse a cumplir lo que está en sus leyes y en sus acuerdos internacionales. Y ahí están metidos derechos humanos diversos y, desde luego, el tema de la libertad de expresión.
periodistas como yo y como parte de nuestro equipo, y Marta Durán, que está por acá, y otros tantos periodistas, podemos decir, en México no se cumple lo que se firma en los convenios internacionales, como respetar y hacer prevalecer las libertades por encima de los atropellos. En este sentido, el presidente Peña Nieto no tiene una aprobación ahorita en México muy alta, que digamos. ¿En qué lo notaste? ¿Cómo te percataste de eso? En este sentido, ¿crees que él tiene la capacidad de sacar en este momento a México de la crisis que enfrenta, la crisis interna y la crisis externa que se viene con el nuevo presidente Trump? Pues qué pregunta. Tristemente la dimensión del personaje no da para el momento histórico que nos toca vivir, pero es el personaje que está en funciones. Entonces, independientemente de la valoración que cada quien pueda tener sobre el perfil, el alcance, las habilidades y la fortaleza de un presidente para enfrentar un desafío de este tamaño, independientemente de que coincido con lo que me estás queriendo decir, que es que no, es el personaje que está en funciones en este momento. Hay que exigirle que se comporte de la manera más apropiada para un tamaño de problema como el que tiene enfrente el país y él como el presidente en funciones. ¿Hasta dónde vamos? En el momento que tú y yo platicamos, el gobierno mexicano se ha mostrado torpe, débil, dubitativo frente a un bullying, frente a lo que es una conducta de agresión directa de un mandatario. Tristemente, cuando tú y yo estamos conversando, bueno, pues acabamos de tener la visita a México de los dos secretarios de Estado, Tillerson y Kelly, y tan el presidente Peña Nieto no está tomando la dimensión del problema, que los recibió como si nada en Los Pinos para hablar de tú a tú con unos secretarios del presidente Trump. La circunstancia obligaba a tomar distancia y a que los secretarios, si ya lo recibiste en México en este contexto, conversaran con sus pares, no con el presidente de México, dándole estatura de jefes de Estado a dos funcionarios del gobierno de Donald Trump, en un contexto de agresión. No creo que hubiera pasado gran cosa si recibe el presidente de México a quien le dé la gana. El tema es que recibe en un contexto como este de agresión a dos funcionarios que no son ni siquiera el jefe de Estado. Entonces creo que las señales que manda Peña Nieto en ese sentido son erráticas y equivocadas. Deberíamos exigirle una mayor claridad, una mayor firmeza respecto a lo que está pasando frente a sus ojos. Gracias. Y una última pregunta con respecto a las dificultades de hacer periodismo en México. Es interesante que vienen tú y Marta Durán y bueno, vemos muchos casos de mujeres periodistas fascinantes. Pienso en Lidia Cacho, pienso en Anabel Hernández, pienso en Lilia Pérez. Y bueno, ¿cómo explicas en un país tan machista, tan violento, que se dé este fenómeno? Pues mira, buen punto. Es verdad que en México la tarea de periodistas mujeres en los últimos años se ha desarrollado muy fuerte y efectivamente los casos de investigaciones y de persecución, incluso en términos diversos, fundamentalmente judiciales, se ha dado en contra de mujeres. Interesante fenómeno efectivamente que se da en este tiempo para nosotras. No tendría una respuesta de por qué está ocurriendo una cosa así. Simplemente diría que efectivamente lo que vemos es un grupo de mujeres que hemos estado en los últimos años envueltas en situaciones críticas y difíciles por ejercer nuestro trabajo y nuestra libertad de expresión. Pues te agradecemos enormemente. A ti muchas gracias. Mucho éxito en el proyecto. Muchísimas gracias. Gracias por esta recepción en Alemania. Gracias por estar aquí. Bienvenida. A ti, gracias.